vamos a hablar del sueño de las mamás eh, durante la adolescencia de sus hijos. ¿Así es? Sí, sí, durante la pubertad y la adolescencia y dentro de 8 días para terminar el mes de las madres, que es mayo, que aún el próximo martes es mayo, vamos a hablar sobre el sueño de las mamás en la menopausia y las abuelas de ahí en adelante, o sea, que es el sueño para el adulto mayor en el caso de la mujer y todos los trastornos del sueño en la menopausia, las alteraciones que ocurren por los calores y todo, pero centrémonos en este tema. Pues Hay un hecho fundamental. había puesto un ¿Qué? nombre lindo, como el sueño después de la segunda primavera, ¿no es así? Sí, el sueño en la segunda primavera y de ahí en adelante, claro. Ah, ok, listo. Ese es el tema de 8 días. Hoy estamos en el tema del sueño de la madre cuando tiene hijos adolescentes, que esto es importantísimo de entenderlo, y es que cuando el hijo empieza a crecer e independizarse, pues si no ha generado, por eso aprendimos la vez pasada, a que el niño tuviera su propio espacio y empezar a reconocer el ambiente donde duerme como propio y empezar a desligarse, porque además es natural que en la pubertad y en la adolescencia más, el crecimiento personal lleve a que el niño o la niña se independice. ¿Y cómo se independiza? Pues en todo el sentido de la palabra. Ya no quiero que me acompañes mamá hasta la puerta del colegio, ya no quiero que me hables en público y me digas, Santi, no, a mí por favor, Santiago. Y por favor no me cojas a besos delante de todos los que están allá al lado, así que toma distancia. Y hay un rompimiento que es dual. Hay un gran proceso de crecimiento. Los seres humanos necesitamos independizarnos para desarrollar nuestros dones y tenemos que romper con la imagen paterna y materna. Gran parte de los trastornos del sueño de la madre, estamos hablando específicamente de la madre, el padre será otra oportunidad para que no confundan lo que voy a decir, tienen que ver con, primero, la preocupación por el devenir de ellos, empiezan a salir a fiestas, a tener cierta independencia, por un lado. Por otro lado, lo que ha arrastrado de mala calidad del sueño, porque este es el problema que queremos evitar y por eso empezamos desde el embarazo y todo, y la tercera consideración, las crisis emocionales que le produce, una es la preocupación por él, ese conflicto natural que tienen los adolescentes y los púberes para identificarse como sí mismos. Y es muy importante entender por qué esos problemas se los lleva a la noche, a la cama, a la mamá. Se los lleva frecuentemente. Esto no es algo anecdótico, esto es casi que decir la norma. Se llevan entonces la preocupación por lo que ocurrió y lo tienen como si fuera una libreta de apuntes mental de cuando hay tantas actividades, tantas condiciones, la mamá moderna le toca hacer multitask, trabajar en la empresa, trabajar en las cosas de la familia, ser pendientes de los hijos, del esposo, del mundo, de su belleza, de su proyecto personal. Y llega a la cama a dormir y no logran dormir. O sea, estamos hablando de trastornos de sueño en cualquiera de las etapas. Y vimos embarazo, niñez, ahorita que estamos viendo adolescentes. No es el sueño de los adolescentes el que estoy hablando es del sueño de las mamás. Ya los adolescentes, si no aprendieron a dormir, les toca ver ese sueño de adultos. Pero los adolescentes tienen un problema y es característico. Ellos tienen lo que se llama sueño retardado. Sueño retardado es que se duermen más tarde de lo normal. Como hablábamos de cronotipos, se vuelven búhos. ¿Eso qué significa? Que con el paso de los años, los niños que son alondras, que duermen muy temprano, cuando se vuelven púberes y se convierten en adolescentes, la adolescencia es maduración, la pubertad pues es toda esa etapa donde empieza la maduración y donde se prolonga ya no solamente biológica, sino psicológicamente en el adolescente, empiezan a dormirse más tarde y generalmente retrasan el sueño entre 2 y 4 horas, eso va dependiendo de la etapa, digamos un niño pequeño se puede estar durmiendo 7, 8 de la noche y un adolescente se estará durmiendo después 9, 10, 11 y 12 de la noche, va a ir corriendo la edad hasta que se duerme ahí. ¿Cuál es el problema? Que van a tener una carencia de sueño. Y esa carencia de sueño va a significar que entre semana se levante con dificultad, altere el orden familiar y el fin de semana duerma demasiado. Entonces, aquí alguien dice, no, me robaron, no tengo ni idea que le robaron. Pero me refiero seguramente al sueño. Lo que es claro es que la madre va a tener esos tres grandes problemas fundamentales en la etapa del sueño. Los trastornos que ha acumulado por no dormir, las preocupaciones por las salidas de sus hijos y los conflictos que no puede resolver. Vamos a hablar de esos tres ejes porque pueden ser mucho más. Entonces, lo que es claro es que nosotros tenemos que definidamente utilizar las estrategias de sueño para poder favorecer un sueño reparador. Vayamos al primer punto. El primer punto es lo que no haya dormido antes la persona. Cuando
un niño, un niño no duerme bien, insisto, por eso todo lo que hicimos antes es importante, pero ahorita la mamá va a querer seguir, si no lo ha roto antes, que el niño duerma con él, todas esas cosas que no logró hacer. Es la época, querida mamá, en que debes aprovechar para dormir profundo, que es aprovechar para dormir más, que debes aprovechar para, ya hiciste lo más importante. La crianza no se ha terminado, nunca se terminan de criar los hijos, a veces crían hasta el marido, pero biológicamente tu proyecto personal frente a la familia y al hijo tiene que cambiar por un proyecto para ti. Esa es la segunda primavera que veremos después. Entonces tienes que aprovechar para dormir, tienes que dormir mínimo 7 a 8 horas continuas. ¿Cuál es el problema más importante del sueño? El sueño que llamamos interrumpido e insuficiente. Interrumpido es que se corta varias veces en la noche, insuficiente, que obviamente es cantidad menor. Y es el momento que tienes que aprovechar. Cuando tus hijos ya empiezan a volverse en la pubertad, tienes que aprender. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender la luz, se van a levantar por la noche, van a estar chateando, hablando. Incluso nosotros recomendamos, ya un poco kamikaze a veces, es desconecte la tecnología en el sentido del Wi-Fi y todo, para que, salvo que sea por estudio, no tengan, digamos, la tentación de estarse chateando y no durmiendo, porque después lo van a cobrar en salud, lo van a incapacitar en estudio y lo van a alterar en el sueño del fin de semana. Y nunca se repara el sueño del fin de semana lo que no se durmió entre día. Entonces necesitamos, mamá, que duerma profundamente, que haga todas las cosas que hablamos del sueño, es no comer 3 horas antes de acostarse a dormir, bajar los estímulos y favorecer algún tipo de ejercicio de relajación. La segunda consideración, entonces, es aprovecha para dormir lo que no dormiste en ese tiempo. La segunda consideración es la preocupación. Y hay una cosa que no sirve. Estar preocupados como cuando estaban pendientes de los hijos, ahora pendientes de que se van a la fiesta a las 2 de la mañana, que se van para la excursión del colegio, que se van para no sé qué, que ya están saliendo con niñas, con niños, con muchachos, que se fueron de rumba, que en ese sitio roban, atracan, pues todo eso va a alterar tu calidad de sueño en la época que mejor podrías dormir, que es el fin de semana, lo alteras más. Ahí es donde los truquitos simples pero útiles funcionan y es el diálogo interior. El diálogo interior es, ¿realmente me sirve a mí preocuparme? No, porque ustedes dirán, pero ¿cómo hago para no preocuparme? Claro, tienes que hacer algo para no preocuparte y tienes que ocuparte para quitar la preocupación. Esa es la dinámica del cerebro. Si tú tratas de no pensar en que tu hijo se fue y te tratas de distraer viendo el Netflix, te quedas viendo Netflix, cuando te vas a dormir te vas a quedar cómoda con la idea, porque lo que estás haciendo es posponiendo un problema. Lo quiero poner de esta manera. Si tú pospones un problema, es como si tú dejas en el último lugar encima de tu cama eso, y el momento que estás en tu cama lo ves. Cuando tú pospones cualquier problema, al final del día, cuando estás en el momento de entrar en sueño, te acuerdas de él. Entonces lo que tienes que hacer es enfrentarlo. Y enfrentarlo con una dinámica absolutamente específica. Primero, busca las medidas que tú consideres que sean útiles para que haya el cuidado y el compromiso de reciprocidad en cuanto a la información. O sea, cuadra con tu hijo. Si te vas, me avisas si pasa algo, tenemos esta forma de hacerlo y dejas todas las medidas que tú consideres desde tu perspectiva, tu cultura y tu condición. O sea, cuadra eso desde la lógica. Pero ahora viene desde tu mente, que es lo que tienes que hacer también. Entonces, tú necesitas dialogar con tu mente. Y esto es muy importante y no lo hacemos los seres humanos. ¿Qué significa dialogar con mi mente? Primero, la primera pregunta es, tengo miedo de que le pase algo. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer, pregúntate, ¿esto a lo que le estoy temiendo es real o es mi imaginación? Y te lo tienes que contestar, pues es mi imaginación. Bien. O sea, ¿puede pasarle algo? Sí, le puede pasar. ¿Puede pasarle de todo? Sí, le puede pasar. ¿Y puede no pasarle nada? Sí, no le puede pasar nada también. 95% de las veces no pasa nada. Ya hicimos la primera parte, que es lo que tú necesites desde tu forma de ver la vida y de las cosas lógicas, de comunicación, de lugares de seguridad, todo, hazlo, porque esa es la parte estructural y lógica. Pero la parte emocional y afectiva y desde el punto de vista de la memoria del pensamiento, tienes que generar unos recursos distintos. El primer recurso es diálogo interior. ¿Cómo se logra? Esto que yo estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esta preocupación, ¿es por un hecho real o es por mi imaginación? Ah, es por mi imaginación porque no es un hecho real. No me llamaron. ¿Será que pasó algo? ¿Es mi imaginación o es real? Solamente tengo una realidad. No me llamaron. Ah, escuché que pasó algo. Eso es como si se cae un avión en Indonesia y uno dice, ¿qué tal que a mi abuelo le hubiera ido por viajar por allá? O sea, es generar una imaginación innecesaria.
Mientras no tengas datos reales, pregúntate siempre, ¿esto a lo que yo temo, esto a lo que a mí me preocupa, es real o es mi imaginación? Siempre, siempre, siempre que tú estés ante un hecho real, tendrás capacidad de actuar consecuentemente. Si pasó esto, actúo, te levantas, te vas, solucionas el tema. Pero si es tu imaginación, de nada te sirve preocuparte, porque lo único que vas a hacer es intentar tranquilizarte aumentando la preocupación. Primer ejercicio, entonces, me pregunto, ¿esto es real o es mi imaginación? Segundo ejercicio, ¿me sirve? Y aquí es donde viene lo más importante. ¿Me sirve ponerme preocupada? Y no importa, y aquí no importa lo que tu mente te esté contestando, tú te sigues preguntando. La forma más fácil de acallar una mente desenfocada es preguntas simples y directas. Es como nosotros tenemos que generar en la mente lo que nosotros llamamos, en este caso, una intervención específica. Y una intervención específica no es tratar de pelear con ella porque son tus pensamientos, sino hacerle preguntas a tu propia mente que le cambien su punto de nosotros llamamos de bola de nieve, de no parar. Entonces, primera pregunta, ¿esto que estoy sintiendo es real o es mi imaginación? No, no es real, es solo mi imaginación. Puede pasar, sí, pero está pasando, no. Entonces, ¿es real? No, no es real, es mi imaginación. Entonces, me sirve generar todo este tipo de pensamientos, no me sirve. ¿Qué me sirve? Entonces voy construyendo. Me sirve revisar lo que hice bien. Me sirve saber que el sueño es importante. Me sirve dedicarme a esto. Y entonces ahí puedo pasar, número 3, a hacer ejercicios, punto número 3, que me ayuden a reorganizar el momento. Entonces, inspiración a un nivel, nosotros llamamos el ejercicio 4-7-8, inspiras en 4, pausas en 7 y expulsas en 8 y te dedicas a respirar. Si has hecho esto, lo vas a lograr, te lo garantizo. Si te quieres solamente respirar, pero sigues pensando, el cerebro te va a poner aquí, esto es muy importante, el cerebro recrea la realidad y si tienes una preocupación te lo pone en la pantalla y sale ahí haciéndote bulla. En cambio, tú dices de otra manera, no, ya hice el ejercicio, me pregunté, ¿era real o es mi imaginación? Y fui descubriendo que era mi imaginación, me di cuenta que solo son mis interpretaciones, me di cuenta que no tengo ninguna información para que me preocupe, solamente tengo la información que mi mente me está dando y esa es una interpretación, pero no es real. También me pregunto, ¿sirve de esto? No me sirve. Entonces, ¿me sirve hacer otra cosa? Sí, ¿qué me voy a poner a hacer? Entonces, no, dejas de ser reactiva y te vuelves proactiva. Dejas de reaccionar a algo que es imaginación y te vuelves creadora de tu presente. Y haces prácticas de respiración. Hay miles. Hay prácticas, hay técnicas. Inspiras, pausas, sueltas. Lo importante es que la inspiración sea nasal, que la pausa sea más larga que la inspiración y que la expiración sea aún más larga. Eso va a favorecer 3 cosas. Primero, quitas toda esa preocupación. Segundo, te centras en tu proceso presente. Y tercero, te duermes, que es lo que queremos hacer. Y el tercer punto que estamos hablando tiene que ver con los conflictos con tus hijos. Con los conflictos con tus hijos que son tan comunes que no te los puedes quitar cuando vas a hacer. Y eso es muy importante, un ejercicio que se lo enseñé yo hace muchos años a ustedes y que lo hace mi querida Angélica mucho, y es escribir. Es escribir porque hay cosas que tú no vas a solucionar hoy, mañana, ni pronto, pero le tienes que decir a tu cerebro que no te los mantenga en el sueño. Incluso hay una práctica que también funciona cuando uno ya logra hacer esta primera práctica, que es preguntarle al sueño que le dé una solución distinta. Y la estrategia es esto. Escúchame porque aquí ¿cuál es el conflicto? El conflicto es cómo hago yo para que mi hijo cambie. Ahí nunca lo podrás solucionar. ¿Cómo hago para que mi hijo me quiera? Todo lo que te preguntes, ¿cómo hago? Vas a llevar a mantener el conflicto. ¿Cómo hago para que él sea feliz? ¿Cómo hago? Todo eso no va a funcionar y tu cerebro se va a quedar cuestionándote cómo, y si lo hago y él no me quiere y él pelea y él me dijo. Y hay una forma de romper con eso que se hace muy bien en la noche. Entonces, la primera forma es escribir. Entonces, por ejemplo, mi hijo me maltrató, peleé esto, me molestó. Entonces tú escribes, quedé molesta con mi hijo porque me dijo que yo era una... Y lo puedes escribir. Mañana volveré a trabajar sobre esto a las 10 de la mañana. Esto a tu cerebro, cuando tú lo escribes con la mano, le dice, ya no es tema para seguir hasta las 2 de la mañana preocupada, ya no es tema para seguir llorando toda la noche, ya no es tema para esto, estás simplemente condicionando
Y tú dirás, eso no sirve. Por si no lo escribes, no lo sabrás. Ponlo aquí nos podrían contar en 8 días qué pasa. Lo escribes, lo lees. Si tú dices no puedo hacerlo o no quiero hacerlo, es lo mismo. Si tú lo haces, verás el resultado. Entonces, mañana a las 10 de la mañana voy a pensar sobre este tema nuevamente. Esa es la primera fase. Cuando lo hagas varias noches, tu cerebro se acondicionará. Luego, utilizarás una técnica que hemos hablado aquí de sueños lúcidos, que es preguntarte antes de dormir. Pero no te vas a preguntar cómo, sino te vas a preguntar qué. Escúchame la diferencia. ¿Cómo? Es algo que ya se sabe. ¿Cómo hago para entrar a Instagram? Tienes que bajar la aplicación, tocar el icono, tener un nombre, hacer todas estas cosas. Eso es cómo. ¿Qué es el amor? No tiene una respuesta lógica. Entonces tú dices, ¿cómo hago para solucionar el problema con mi hijo? ¿Cómo? Eso lo puede hacer de pronto un psicólogo, alguien te puede dar un consejo, pero en la noche tu cerebro solo te va a ir a ver errores y incapacidad. Y eso estamos hablando para dormir. Entonces no te sirve. Te sirve más bien, ¿qué es un sueño reparador? Pregúntate, ¿qué es la alegría del amor de la familia? Pregúntate preguntas con qué. ¿Qué es descansar plácidamente? Si tú te pones en esas preguntas, dejas de condicionar a cosas que no puedes solucionar por la noche y te abres a una condición diferente. ¿Qué es descansar agradablemente? Y te pones a cerrar los ojos. ¿Qué es amar la familia? Y te dedicas, aquí lo más importante, es a sentir lo que tu cuerpo siente. ¿Qué estás haciendo? Estás rompiendo con un condicionamiento obsesivo, incapacitante, perturbador, reiterativo, rumiación obsedante, llamamos a los médicos, ahí en tu cabeza. Lo estás rompiendo con preguntas que tu memoria no puede contestar, porque tu memoria no las conoce. Tu memoria va a tratar de buscar el cómo y buscará siempre la forma en que lo hizo tu mamá, tu abuelo, tu familia y no funcionó, lo que has hecho siempre y peleas otra vez. Entonces, rompe eso. Lo que te amargó la vida, lo que te dificultó, lo que te está preocupando, escríbelo en una hoja a mano, lo lees y dices con una fecha, mañana a las 10 de la mañana pensaré sobre eso y verás que lo harás. Pensarás sobre eso, pero ya en la mañana sin preocupación y sin perturbación del sueño. Pero antes de dormir, le haces preguntas del qué. ¿Qué es una relación amorosa con mi hijo? No cómo. ¿Qué es la felicidad de la familia? ¿Qué es un buen...? Hazte preguntas así totalmente filosóficas y simbólicas antes de dormirte. Te garantizo que cómo tu cuerpo está cansado por un día, cómo tu capacidad de hacer unas reflexiones y elucubraciones no está desarrollada porque no hay en este caso, algo que nosotros llamaríamos un estado de alerta o intimidatorio. Tu cerebro va a empezar a entrar, prefiero quedarme dormido que empezar a filosofar ahora sobre cosas que no entiendo. Y es una manera de romper con esas preocupaciones. Doc, súper Mira, aquí dice, bueno, esto, pero dime. tengo una pregunta. Aquí hay una mamita que dice, pues, ¿cómo hacemos para no preocuparnos cuando salen de fiesta? Sé que lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero pues podemos sintetizarlo. Porque a mí me angustia un montón. Yo sería de las mamás que diría que no salga, que mejor se quede en la casa. Pero como no se puede, Pero eso lo haces, bueno, pero ahí viene la pregunta, ¿eso lo haces por ti o por él? A ver, hay cosas que uno hace por él. Oye, no metas la mano al fuego porque te quemas, lo hago por él. Pero hay cosas que uno hace por uno. Mira, no aprendas a patinar porque así no te caes, eso lo hago es por mí, no por él. Porque si patinaría sería feliz. Entonces es una pregunta que una mamá se tiene que hacer siempre. Lo que yo estoy haciendo lo hago por mi bienestar, que en realidad no lo es, pero es mi idea de bienestar o el bienestar de él o de ella, porque él necesita crecer. Yo no quiero que mi hijo duerma conmigo, que viva conmigo y me tiene que traer a la novia y luego a los nietos y todo. O sea, yo quiero vivir mi vida y que ellos vivan su vida. Aquí dice Marta Naranjo, este ejercicio de escribir es lo máximo, me ha sido muy útil, me encanta porque esa es la idea. claro, Doc, y Entonces, valioso, o de las cosas más valiosas que he podido aprenderle a usted es eso, escribir. Dejar todo de tal manera de que libero mi mente y puedo estar tranquila o dormir tranquila porque sé que no se me va a olvidar ni voy a dejar nada sin hacer. Eso es fundamental y se le puede aplicar en muchos aspectos de la vida porque así sí, y pero funciona. mira, un señor tiene una venta de garaje o de una tienda de barrio y se le acabaron los huevos y son las 9:30 de la noche y ya no puede conseguir huevos. Entonces él escribe en un cuaderno, mañana a las 7 de la mañana llama a don Lisandro y le pido huevos. Y su cerebro no se queda con, uy, me faltan los huevos o lo que sea, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú escribes, el cerebro no lee la realidad, sino la recrea.
y si él recrea de que ya hay una solución para mañana, en un tiempo que no existe, pero desde el cerebro lineal sí hay una realidad de un mañana, no es la misma condición de la vida, pero para el cerebro que está condicionado por un pasado, presente y futuro, sí hay una realidad coyuntural de tiempo. Entonces dice, mañana a las 10 de la mañana voy a encontrar esa solución. Entonces el cerebro lo que dice es, dejamos de tenerlo en el lado de alerta y lo ponemos en un lugar de posibilidad, pero no lo dejo en un estado de necesidad. Necesito resolver eso, es lo que no me deja dormir. Cuando tienes una necesidad, ahora volvemos a la preocupación de los hijos. Yo no digo que no se preocupen, pero una cosa es preocuparse y otra es ocuparse. Ocuparse es hacer algo, preocuparse es anticiparse a algo que pueda pasar. Cuando yo me ocupo, quita la preocupación porque estoy siendo activo. Una de las cosas que más hacen las mamás, que también puede llegar a ser útil, es rezar. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando están rezando, están sanando una experiencia muy importante que se llama el del cuidador. Los cuidadores se sienten siempre culpables cuando las cosas no salen como quieren. Estos son los conflictos grandes en las crisis de los hijos, que los padres y madres se sienten, los padres nos sentimos y las madres que estamos hablando nos sentimos responsables y hasta culpables, que no es lo mismo, pero llega hasta la culpa. Rezar es como una forma de decir, bueno, siquiera puedo hacer algo útil. Porque cuando nos sentimos útiles, nos sentimos impotentes e incapaces. Entonces, el rezo, independientemente de sus resultados reales o ideales, esos resultados para quien lo hace la tranquiliza. Pero más allá de hacerlo, porque es una práctica particular y depende de cada persona, la práctica más interesante es que tú le puedas demostrar a tu mente a través de un diálogo, a través de una explicación sencilla, que no vale la pena quedarse allí. Y lo haces preguntándole simplemente, oye, esto que estás diciéndome, que me estás suponiendo, que me estás mostrando con la imaginación, ¿es real o es simplemente una hipótesis de la imaginación, el diálogo que quieras tener? Como no es sino la imaginación, pues entonces dices, ¿me sirve a mí esto? No me sirve. Entonces, ¿qué me sirve? Entonces, no me preocupo, sino me ocupo. Si quieres, te pones a rezar o te pones a meditar o haces ejercicio. Esa forma de hacerlo hace que tu cerebro entienda que te ocupaste de tu preocupación y no te seguiste preocupando y no te ocupaste, o sea que te incapacitaste. Si tú usas tus dones, puedes funcionar. Si las condiciones de tu cerebro te usan a ti, entras en ansiedad o en depresión permanente. Ok, bueno, Doc, primero recordarle a la gente que este video y todos están grabados en el Instagram de Americana de Colchones. Segundo, el tema de escribir, lo hemos dicho en muchas charlas y pueden verlo o repetir en la de hoy, donde se ha explicado nuevamente. Ya para cerrar en el día de hoy, Doc, ¿cómo hacemos para identificar que no es por mí, sino es por ella? No, yo creo que a veces están los dos ahí involucrados. Pero hay una cosa que es muy importante de entender. Cada vez que yo digo mi área del cerebro, mi área, precisamente ahí dije mi área del cerebro, que es la amígdala, que está hecha es del cerebro mamífero, que está hecha para detectar los peligros y alertarme para huir, luchar o correr, se activa. Porque ya es en referencia a mí. Entonces, siempre a veces le toca a uno hacer dos juegos. Un juego de retirar el mí, ocurre, pasa, y entonces ya no se defiende, se vuelve objetivo. Siempre que uno se refiere a uno mismo, y uno lo ve en los políticos, todos hablan de mí, lo que yo hago, lo que yo, todo con yo, y obviamente se sienten ofendidos y se defienden. Cuando uno lo hace con mi hijo, inmediatamente lo va a estar haciendo por uno. Cuando uno dice, por este niño, ¿qué sería lo ideal? Entonces, hay la segunda parte del ejercicio, que es más práctica, es, supongamos que esto me están hablando del niño de la vecina, del niño de una casa en otro lugar de otra persona. Entonces, ahí le quito el mí. La clave es quitarle el mí. Si es mi hijo, siempre lo voy a hacer pensando en mí, aunque diga que es por mi hijo. No, porque al usar el mí, me estoy refiriendo a mi amígdala, estoy tomando algo que es una prevención para cuidar lo que yo me identifico como mío. Mi equipo de fútbol, mi religión, mi país, mi género, lo que sea, lo voy a defender. Cuando lo veo sin el mí, que no me toca a mí, puedo ser objetivo, puedo salirme de esa defensa que hace la amígdala y puedo tomar una acción en un cerebro heurístico, en un cerebro creativo que está en la parte anterior, que es el humano, que puede ver una solución y no solo un problema o una incapacidad. Entonces, quitarle el mí es la manera. Entonces, veamos, ¿qué sería bueno para una niña de 8 años quisiera si tuviera clases de ballet? ¿Qué sería bueno para un adolescente? E incluso hay una forma, es, si yo tuviera esa edad, ¿qué me gustaría hacer? Y observarlo desde mi yo y también desde las posibilidades útiles. Ahora, es evidente
que la función de cualquier papá y mamá va a ser proteger, cuidar, acompañar, pero no tiene que ser ahogar, incapacitar e inhibir lo que es el desarrollo de este niño como un ser humano integral. Y Bueno, si les tienen miedo las drogas y el alcohol, que lo veo acá, es muy importante entender esto. Hablen del tema, hablen con ellos, pregúntenles y cuéntenles sus opiniones. No les den cátedra, pero díganles sus opiniones. Los hijos les van a escuchar sus opiniones, pero désenlas, mi opinión, esta es mi opinión. Quiero que sepas qué opino yo de esto, como también en las parejas. Uno tiene que decirle a la pareja, mira, yo tengo, esta es la opinión de lo que es una relación, esta es la forma en que yo vivo la vida. Yo quiero que sepas cómo pienso de esto. Es lo mismo que hay que decirle a los hijos en la mesa del comedor, no, no como regaño. Usted tiene que hacer, no, 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 esta es mi opinión, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo he observado de la vida. Mi opinión, cuando la recibo, ahí sí es mía, se recibe mucho mejor a cuando deberías hacer porque es una imposición. así es, Doc. Bueno, entonces fantástico por el día de hoy, Doc. El tema estuvo súper lindo, súper educativo para todos los que tenemos papá, hijos adolescentes, qué pena, porque realmente no es fácil. Es totalmente cierto que uno siempre está en la posición de buscar lo más cómodo para uno como adulto y no piensa en lo rico que puede estar o queriendo pasar los adolescentes, así como lo vivimos en nuestra edad, en su momento. Entonces, De nada. acuerdo, pensamos. Por eso hay que ser honesto y reconocer que lo hace más por uno. Lo primero es darse cuenta y luego de ahí podemos cambiar. Nos vemos en 8 días entonces para todas las mamás en la segunda primavera, las mamás de 40, 50, 60, 70, 80 años o las abuelitas. Bueno, me toca ir ¿Listo? preparando porque ya casi es 40. Pero tiene niños chiquitos, pero bueno, para cualquiera de esas edades de en adelante. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.